Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer una porción muy conocida, pero quisiera leer la manera de introducción en el tema que Dios ha puesto en mi corazón, el compartir con todos ustedes. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 36 al 41, voy a leer esta hermosa porción de la palabra del Señor. Lo indican con un amén. Dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias en esta noche por su pueblo que ha dejado todas sus ocupaciones para venir acá, no solamente para traer sus necesidades y sus alabanzas como una expresión de agradecimiento y adoración a usted, sino también que nos hemos reunido para recibir o estudiar su palabra. Bendíganos a través de ella. En el nombre de Jesús se lo pido, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera hablarles en esta noche, con la ayuda del Señor, sobre la enseñanza de la venida del Señor. O sea, la enseñanza de la venida del Señor es uno de los temas muy relevantes que encontramos en las Escrituras. De hecho, esa enseñanza se convirtió en una de las doctrinas fundamentales para los apóstoles y para la iglesia primitiva. Durante los primeros años del cristianismo, vamos a encontrar que los discípulos, ellos tenían una enseñanza muy práctica, muy simple. No se había desarrollado tanto la teología. La teología se vino a desarrollar unos 30 años después, quizás, o un poquito menos, cuando ya el apóstol Pablo vino a convertirse en uno de los apóstoles que fue enviado por nuestro Señor Jesucristo para predicar a los gentiles, y a él le fue revelado realmente muchas de las cosas que estuvieron ocultas por muchos años, incluso varios misterios que no fueron revelados ni a los santos del Antiguo Testamento, sino que fueron revelados exclusivamente al apóstol Pablo. Entonces a él le debemos el establecimiento de la teología, de lo que se conoce como teología en el sentido de la doctrina fundamental de la iglesia. Pero al principio habían tres enseñanzas que prevalecían entre los apóstoles y los primeros cristianos. La primera era, hermanos, que ellos creían en el carácter mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban plenamente seguros, convencidos de que Jesús era el Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento y que en él se habían cumplido todas aquellas profecías que hablaban del Mesías, de aquel que iba a venir para traer la redención al género humano. Entonces, para ellos, Cristo realmente era el Mesías. Israel todavía hasta el día de hoy siguen esperando un Mesías. Pero para la iglesia primitiva y para la iglesia en estos tiempos modernos, ya ese Mesías ya vino, porque todas las profecías se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos le dieron lealtad personal a Él, reverencia y obediencia, porque lo reconocieron como aquel rey que había sido prometido. Y de hecho, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo es que llegó a esa posición? Hermano, es a través de las profecías que le fueron cumplidas. La segunda enseñanza que prevaleció en la edad apostólica era que ellos creían firmemente en la resurrección de Jesús. O sea, ellos estaban seguros. ¿Por qué? Porque no solamente lo habían visto expirar en la cruz del Calvario, no solamente tenían el testimonio de que habían descolgado su cuerpo y lo habían puesto en un sepulcro, sino que ellos lo vieron, escucharon su voz, sus últimas instrucciones, incluso comieron con él. Ellos estuvieron presentes en el Monte de los Olivos cuando el Señor les dio las últimas instrucciones y luego ascendió en gloria al cielo. Entonces, para ellos Jesús no era un Cristo muerto, para ellos Jesús era un Cristo vivo. Y ellos creían en la existencia real de nuestro Señor Jesucristo como aquel que se le presentó al apóstol Juan allá en el libro de Apocalipsis cuando le dijo: yo soy el que vivo y estuve muerto, pasado, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y esa esperanza, hermano, esa enseñanza todavía debe de estar latiendo en nuestros corazones, de tal manera que cuando nosotros venimos a la iglesia tenemos que tener la plena confianza de que no venimos a adorar a un Cristo que todavía está colgado en un madero, porque la cruz del cristianismo está vacía. La cruz de la Iglesia Católica todavía tiene su Cristo colgado allá, pero la cruz del cristianismo está vacía porque Él vive y vive por los siglos de los siglos. Y como dijo el apóstol Pablo, porque Él vive, nosotros también vivimos. Amén. ¿Cuántos creen que Él está vivo? Y Él no solamente está vivo, sino que Él se pasea en medio de nosotros en el poder de su Espíritu. Gloria al Señor. Él lo prometió diciendo: porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí. Él no dijo voy a estar, Él está ya presente. Gloria al Señor Jesús. Así es que Él es el Mesías y Él es el Cristo que murió, pero que al tercer día resucitó y hoy vive por los siglos de los siglos, coronado de gloria. Y a Él están sujetos dominios, principados y potestades. Todo le ha sido sometido bajo sus pies. Y le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese nombre glorioso, hermanos? Pero la tercera enseñanza que prevalecía en la edad apostólica era que ellos creían firmemente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que para ellos, hermanos, ellos no miraban la muerte, ellos se consideraban como personas que iban a estar vivos cuando Cristo regresara, porque ellos creían que la venida del Señor era un hecho inminente, es decir, algo que iba a suceder en cualquier momento, y lo que lo fue para los apóstoles debe de serlo también para la iglesia del siglo XXI. Es decir, nosotros debemos de vivir con la expectativa de que en cualquier momento nuestro gran Dios y Salvador vendrá por nosotros. Pablo lo dice cuando él explica lo de la resurrección. Él dice: y luego nosotros, él se incluye. Él no se miraba muerto, él no se miraba decapitado. Él dice: luego nosotros, los que estemos con vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Esa era la expectativa que había en la iglesia. Y por ello, hermanos, para los cristianos primitivos, ellos no estaban tan interesados en disfrutar de las cosas, de los placeres de esta vida, en acumular riqueza. Para ellos había un solo enfoque y era la salvación de las almas. ¿Por qué? Porque Jesús iba a venir en cualquier momento y su misión era alcanzar la mayor cantidad de almas posibles. Yo digo que eso es lo que debe de prevalecer en este tiempo en la iglesia, hermano. Más que nunca debemos creer que la venida del Señor está cerca. En cualquier momento.
Nosotros podemos ser, hermanos, la última generación y debemos de vivir bajo esa expectativa de que Cristo viene pronto por su iglesia. Entonces, la enseñanza del carácter mesiánico de Cristo, la creencia firme en la resurrección de Él y la venida, esa creencia también firme en la venida de nuestro gran Dios y Salvador, eran enseñanzas que resaltaban en la iglesia primitiva. Podíamos decir, era el centro doctrinal de la iglesia, era la columna vertebral que le sostenía a ellos. Porque cuando usted cree que Cristo vive y vive por los siglos de los siglos, que Él es real, que Él está vivo, hermano, usted trata de agradarle a Él. Y más cuando sabe de que Él en cualquier momento va a venir por su iglesia. Porque como dice la Escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Y si Él dio una promesa, fiel es Dios para cumplirla. Entonces, la expectativa de la iglesia es tener ese anhelo de mirar, hermanos, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice Pablo a Tito. Entonces, aguardando, debemos de vivir en esa esperanza gloriosa. Ahora, aunque estos tres temas o doctrinas fueron importantes, hermanos, podemos ver que la última, lo que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, es uno de los temas que más sobresale, tanto en los evangelios como en la epístola e incluso en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis encontramos varios pasajes. He aquí yo vengo como ladrón en la noche. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Entonces son expresiones que nos hablan de la venida del Señor Jesús. Entonces la enseñanza de la venida del Señor era algo que estaba prácticamente anoche y hoy, esta tarde me puse a ver muchas escrituras, hermano, y me fue muy difícil escoger algunas cuantas para poderlas compartir con ustedes porque es demasiado el material que habla de la venida del Señor Jesús. Y en algunos casos, como en el caso que leímos acá en Mateo 24, versículo 36 al 42, encontramos detalles bien específicos. Jesús está hablando acá y en primer lugar Él dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, sino que es algo que solamente está en el conocimiento, en la potestad del Padre Celestial. Entonces no sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí sabemos que Él viene pronto y viene por su iglesia. Ahora Jesús advierte y dice, mas será como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre, dice, porque como en los días del diluvio, antes estaban comiendo y bebiendo, casándose, es decir, estaban viviendo la vida en plenitud, divirtiéndose a sus anchas, haciendo según la voluntad. Pero luego dice el Señor, hasta el día en que no entro en el arca. Entonces se acabó la pompa, entonces se acabó la fiesta, entonces se acabó la alegría. Hoy el mundo vive como en los días de Noé. Se casan y se dejan, se separan, se vuelven a casar, están teniendo carnavales, fiestas, todo esto. Pero viene un día cuando así como Noé entró en el arca, también la iglesia del Señor Jesucristo va a ser arrebatada de este lugar. Y eso es lo que el Señor exalta acá, resalta acá. Él dice, y no entendieron, y esto es lo triste, que no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y luego la advertencia, así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchos no entenderán. Yo doy gracias al Señor por usted, porque el hecho de usted estar aquí en esta noche, o usted que nos está mirando a través del internet, en su teléfono, en su tableta o computadora, eso quiere decir que para usted hay interés en conocer los planes y propósitos de Dios. Pero es un porcentaje muy mínimo en comparación a la población que existe hoy en día en el mundo. Creo que si no hemos pasado, ya estamos cerca de los 9 billones de seres humanos. Y cada año
el porcentaje del cristianismo se va reduciendo. ¿Por qué? Porque son más las personas que han decidido no creer en el evangelio. Son más las personas que han decidido no asistir a una iglesia. De hecho, hermanos, hace algunos años comenzó un fenómeno bien tremendo en Europa, que las iglesias se llegaron a convertir en discotecas. Y hoy es lo que estamos viendo. Nada menos estos días yo andaba recorriendo una de las calles y me dio mucha tristeza por aquí cerca ver que una iglesia cristiana la demolieron y ahora de seguro van a hacer un complejo de apartamentos o viviendas. Yo no sé qué es lo que van a hacer, pero eso es lo que está pasando. Y de hecho dicen las estadísticas que son más las iglesias que se cierran que las que se están abriendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas no entienden la venida del Señor, no comprenden. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, entonces ellos comprenderán, pero lamentablemente será demasiado tarde. Y luego el Señor dice acá en el versículo 40, entonces, noten lo que dice: dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, no todo el que le dice Señor, Señor se va a ir al cielo. Entonces, es la enseñanza práctica del Señor. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Se estén atentos, no descuiden, no desatiendan esta enseñanza. Y así como estas palabras dichas por nuestro Señor Jesús en este pasaje de Mateo 24, encontramos algunas revelaciones que el apóstol Pablo da ya en Primera de Corintios, donde dedica todo ese 57 versículos, imagínense, de Primera de Corintios 15. El apóstol Pablo los dedica para hablarnos exclusivamente de la resurrección. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Y luego del versículo 51 al 57 de Primera de Corintios 15, el apóstol nos da una revelación bien detallada cómo va a ser la venida del Señor. Es decir, todo esto el apóstol Pablo no lo recibió, hermanos, porque se comió una cena muy pesada en la noche. No, fueron revelación divina del Espíritu Santo y quedó palpado acá en las Sagradas Escrituras para nuestro entendimiento, que si el Señor dedicó tantos pasajes de la Biblia para hablarnos de su venida, es porque Él desea que su iglesia viva las 24 horas del día bajo esa expectativa de que Jesús viene en cualquier momento por su iglesia y que bajo ninguna circunstancia usted y yo debemos quitar nuestro enfoque, nuestra atención o nuestra mirada de esa esperanza gloriosa. Porque usted, a diferente de la mayoría de personas en el mundo, usted tiene una esperanza gloriosa. Y es que en cualquier momento, sea que vivimos o sea que muramos, nos vamos con el Rey de Reyes para el cielo. Gloria a Dios. Y por eso el apóstol en Primera de Corintios 15, 51 al 58, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, son pasajes que nos hablan con lujo de detalles. ¿Cómo va a ser ese día? Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice. Es decir, en lo que tarda un pestañazo, es lo que va a suceder. O sea, va a ser algo tan repentino. Allá dice también en los evangelios que va a ser como el relámpago. Usted no puede contemplar un relámpago. De hecho, esos profesionales que se dedican a fotografiar las centellas, ¿verdad? Se fotografían el rayo que cae, la centella que cae, pero no pueden fotografiar el relámpago, porque esa luz incandescente que sale, porque es algo tan repentino, se muestra en el oriente y se extiende hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre cuando venga con poder y gloria por su iglesia. Va a ser algo tan repentino así que no va a haber espacio ni para agarrarse del calcañar de aquel que se va. El que se va porque debe de estar listo y se va a ir así en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta es, ¿estamos listos para ese día nosotros? ¿Vivimos bajo esa expectativa? ¿Cómo está esa esperanza en nosotros?
Porque ese es el problema de la iglesia, de muchos cristianos hoy en la actualidad, que estamos tan enfocados. Y Jesús nos dijo estas palabras, dice: no permitan que sus corazones se carguen de glotonería y de los afanes de esta vida. No permitas que vuestros corazones se carguen de glotonería y de los afanes de esta vida. Todas las iglesias, escuche esto, todas las iglesias deberían de estar, todos aquellos que somos cristianos, deberíamos estar en una iglesia adorando a Dios y escuchando su palabra cualquier día que haya culto. No hay excusa. Y hay personas que son muy selectivas. Y hay algunos que solamente los vemos en la iglesia el puro domingo en la mañana. No los vemos el viernes. Nosotros aquí en la iglesia, créame, somos un pueblo dichoso, bienaventurado. Porque el viernes se llena la iglesia de almas cuando venimos a buscar a Dios en el culto de oración. Pero hay iglesias, créame, hay iglesias que muchos no van. Es más, muchos han cancelado hasta cultos. Después de la pandemia, la mayoría de iglesias ya solamente tienen un solo culto. El domingo, solamente un culto. Y claro, para uno de pastores eso es chévere. Porque si yo tuviéramos aquí un solo culto, imagínense, a las 12 del mediodía, calabaza, cada quien para su casa. Entonces hay tiempo para convivir. Le aseguro que estuviéramos haciendo las parrilladas, no fuéramos de shopping al mall, estuviéramos haciendo planes para irnos de pesca y hasta estuviéramos quizás reduciendo más el culto, hermano. Pero es una vergüenza eso lo que está pasando en muchos cristianos. Y es una vergüenza que muchos han adoptado al estilo católico. Voy a misa el domingo en la mañana y ya me olvido hasta el otro domingo. Cuando yo era católico ese era mi decir. Yo iba a la iglesia para cumplir. E iba y hacía mis oraciones, mis rezos ahí, mis Padres Nuestros, porque ya cumplía con eso. Pero ya después no me olvidaba de la iglesia hasta el otro domingo. Y eso no debe de ser así en el cristiano. Nosotros debemos de estar siempre, hermanos, buscando el rostro del Señor, porque su venida va a ser en cualquier momento. Amén, su venida va a ser en cualquier momento. Lo crea usted o no lo crea, hermano, lo predique o no lo predique, lo enseñe o no lo enseñe, el Señor viene pronto por su iglesia. Y cuando venga, no va a haber tiempo ni de pedirle perdón. Ay, Señor mío, pero Diosito, perdona. No, nada. Viene como ladrón en la noche, viene así repentinamente. Y viene en un abrir y cerrar de ojos. Viene como el relámpago repentinamente. Y cuando eso suceda, el que esté bien se va con él, el que esté mal se queda. Ahí no hay vuelta atrás. No, que Dios es amor. No, sí, Dios es amor. Y porque Dios es amor, nos habla constantemente. Constantemente. Entonces, eso es importante. Ahora, yo estaba pensando, ¿por qué el énfasis de este tema que es mencionado muchas veces, tanto en los evangelios como en las epístolas, tanto del apóstol Pablo, Juan, Pedro? Pedro da una enseñanza tan tremenda, incluso cómo va a ser el fin de este siglo. Cuando los elementos ardientes, dice, sean consumidos, hablando de la renovación o recreación o purificación de la tierra, porque viene una nueva tierra, vienen cielos nuevos, como lo escuchamos el domingo. Entonces, y Pedro lo habla bien precisamente, tocante a la venida del Señor. E incluso Judas también habla muy severamente de la venida del Señor, de lo importante que es estar preparados para su venida. Entonces, y pensando en eso, veo que este tema, si se recalca tanto en las Escrituras, es porque tiene varios objetivos. Y yo, meditando, por lo menos encontré 3 objetivos, 3 razones por las cuales se recalca tanto la venida del Señor. 3 razones que nosotros debemos de considerar. En primer lugar,
Hermanos, el propósito de recalcar tanto esta enseñanza es para alentarnos y animarnos a nosotros a seguir perseverando en el camino. Pablo lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Cuando él está hablando de la venida del Señor, al final, después de que da esos detalles desde el versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, y luego llegamos al versículo 18. Mire, por ejemplo, lo que dice el versículo 17. Lo que tiene la Biblia, ábrala por favor ahí y estudiemos la Biblia. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con los muertos en Cristo que han resucitado. Dice: y así recibiremos al Señor, ¿dónde? En el aire, y así estaremos algunos meses con Él. No, siempre. O sea, siempre. Vamos a estar siempre con el Señor. Y luego al final Él dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, anímense, motívense. En nuestro caminar diario hay muchas cosas que nos desaniman. Hay enfermedades, hay problemas, hay luchas, hay dificultades, hay oposición, cosas que tratan de desanimarnos a nosotros, de desalentarnos. Cuando una persona está pasando de un problema a otro problema, llega el momento en que se cansa y dice: ¿para qué sigo en la iglesia? Si esta vida es difícil. Cuando una persona está sufriendo, se cansa, y el cansancio causa desánimo. Y el desánimo ha causado mucho daño al pueblo de Dios. Y a veces queja uno cuando está en esos momentos. Pero por eso dice el apóstol Pablo, aquí está la escritura. Recuerden, un tiempo todo el dolor va a pasar. Todo el sufrimiento va a terminar. Esas luchas, esa enfermedad, esos dolores, esos problemas van a terminar en un abrir y cerrar de ojos. Todo eso va a quedar en historia. Y entonces vamos a tener una eternidad gloriosa en los cielos juntamente con nuestro divino y amado Salvador. Entonces, ánimo, aliéntense. Cuando venga el desánimo, hermano, hermana, cuando sienta que ya no ve la luz del día, que todo lo que hay no puede ver el sol porque está nublado, usted siga creyendo que hay un sol, que esas nubes solamente lo están tapando. Pero un día el sol va a volver a brillar sobre nuestras vidas. Y hay que alentarnos sabiendo: un día todo esto va a terminar. Todo esto va a terminar. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice Santiago capítulo 5, versículo 7 y 8. Unas palabras bien lindas que dice Santiago en el capítulo 5, versículo, les decía, 7 y 8. Mire lo que dice Santiago. Dice: por tanto, hermanos, tened, ¿qué dice? Paciencia. Tengan paciencia, calman. Tranquilo, no se desesperen, tranquilo. A veces uno ve tanta injusticia, tanta maldad. Hoy, no solamente en los países de Latinoamérica, no solamente en México, la gente está temblando. Aquí estamos temblando. Tantas balaceras, tantas cosas, que ya ni las iglesias están exentas de esas cosas. Y todas esas cosas, y uno dice: ¿hasta cuándo, Señor? Uno ve tanta injusticia, tanta desmoralización en el ser humano, tanta maldad en la política, bueno, en todos los aspectos. Pero Santiago nos dice aquí: por tanto, hermanos, tengan paciencia, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Sigan ahí esperando, sigan firmes. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Iglesia, la venida del Señor se acerca.
Entonces tengan paciencia, siga sembrando en fe, siga esperando en fe, siga confiando en el Señor. Que otros se apartan a la derecha o a la izquierda, usted siga firme, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No desmaye, recobre ánimo, recobre fuerzas. Y cuando sienta que las fuerzas lo abandonan, agárrese de la promesa que dice: diga el débil, fuerte soy. Cuando sienta que la lucha es dura, reclame y diga: Señor, yo soy más que vencedor. Amén. Pero siga firme. Otra de las razones que pensé es que el meditar constantemente en la venida del Señor nos motiva a estar firmes y ocupados en su obra. Primera de Corintios 15, 58. Así termina el apóstol Pablo con estas palabras. Primera de Corintios 15, 58. Dice: así que, hermanos míos, amados, ¿qué dice? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El creyente debe estar firme, sólido como una roca en su fe. No cambie su fe. No se deje arrastrar por doctrinas o por huecas sutilezas. No cambie la doctrina. ¿Cuántas personas conocieron la doctrina verdadera y se han desviado? Pero usted no se desvíe. Usted siga creyendo firmemente, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, hermano, el creyente debe ser fiel hasta la muerte. Aún en medio de las pruebas, usted sígale siendo fiel a Dios. En medio de la incertidumbre, Jesús dijo en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida. Sea fiel al Señor. Agárrese, no importa lo fuerte que sean los vientos, agárrese de los cuernos del altar, agárrese del Señor, agárrese de sus promesas y diga: no, nada ni nadie me va a apartar del amor de Cristo Jesús. Nada. Voy a seguir siendo fiel. El creyente debe de ser también constante en su servicio a Dios. Y eso es lo que el apóstol Santiago nos dice. Como el labrador espera. El labrador, cuando se le echa a perder una cosecha, no se sienta a llorar la cosecha que se le perdió. El labrador se levanta y comienza a arar la tierra. Yo recuerdo hace muchos años, estaba yo bien pequeñito, hace unos 15, 20 años estaba yo chiquito. Entonces vino una sequía, una canícula. ¿Saben qué es una canícula, no? Canícula es cuando pasan más de 40 días que no llueve. Todos sembraron y todos el maíz, que era el grano principal ahí en esa zona donde vivíamos con mi padre, era lo que se cultivaba, se echó a perder. Y yo recuerdo a mi padre que se levantaba en las mañanas y él miraba el firmamento a ver si había una esperanza. Y a veces cuando se levantaba una nube, allá en las familias, en la ignorancia, no, hasta salían al patio y hacían una cruz de ceniza, diciendo como una manifestación de rogando a Dios: Señor, permita que el agua caiga. Y ese año todos los agricultores perdieron su cosecha, todos. En el mes de junio todas las cosechas se perdieron. Pero ¿sabe qué me sorprendió? No solamente en mi padre, sino en todos los agricultores, que en la polvazón comenzaron a meter los arados y a preparar la tierra, porque decían: viene julio o viene agosto y vamos a volver a sembrar una nueva cosecha. No perdieron la esperanza, y de hecho las lluvias llegaron en el mes de agosto. Y aquellos que se prepararon en la cosecha tuvieron cosecha ese año. Pero muchos dijeron: no, ¿para qué vamos a preparar la tierra si ya perdimos la cosecha? Y así debe de ser el creyente, hermanos. Hay días o hay años que nos va bien y todo marcha
viento en popa, pero hay otros años que nos va mal y uno dice, yo no sé qué es lo que está pasando, pero voy de una tras otra. Bueno, eso es parte de la vida, pero usted siga firme, hermano, firme, manténgase firme en la fe, no deje de confiar en el Señor Jesucristo, ni deje de aguardar su venida, porque Él viene y viene pronto por su iglesia. Gloria a Dios. ¿Alguien lo cree en esta noche conmigo? Y por último, otra de las razones es que tiene un propósito de motivarnos a vivir en santidad. La expectativa de que el Señor viene en cualquier momento nos debe de motivar a vivir en santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El apóstol Pablo dice estas palabras. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra versión que dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Es decir, si usted tiene la esperanza de que Jesús viene y viene como ladrón en la noche, hermano, usted debe de guardarse. Esa esperanza nos motiva a guardarnos. Tentaciones van a venir, ofertas van a venir de la carne y del diablo. Pero hermano, vivir bajo la expectativa de que, ¿qué tal si el Señor viene cuando yo estoy haciendo lo malo? ¿Me voy a ir? No, hoy me voy a quedar. Ahora usted y yo saben, y todos los que nos están mirando, nos van a ver en YouTube, todos saben de que se cierra la puerta. Cuando Noé le dijo al Señor, entra, y le dejó 7 días la puerta abierta todavía. Pero después dice que Dios cerró la puerta y la selló por fuera. Y entonces las multitudes corrieron, ábrenos Noé, ábrenos. Pero Noé, aunque quisiera, ya no pudo abrir la puerta, porque Dios lo había cerrado. Hay puertas que Dios las abre y nadie las puede cerrar. Pero cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y la dispensación de la gracia es una puerta abierta para que todos nosotros podamos alcanzar salvación. Pero un día esta dispensación terminará. Y cuando esta dispensación termine, no importa lo que yo haga o lo que cualquier persona haga, no hay salvación para los gentiles porque se termina esa dispensación de la gracia. Porque si en la dispensación de la gracia no alcanzamos salvación, ¿cómo lo vamos a hacer en la tribulación? Cuando vendrán cosas terribles. Entonces, ese es el motivo. Nos motiva a vivir en santidad, a guardarnos para Dios, a mantenernos puros porque Él es puro y Dios viene por un pueblo puro. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, eso es una espada de doble filo, porque dice, traten bien a su hermano, ámenlo, perdónenle si los ofende. Traten de vivir tranquilos, no tengan resentimiento, odio, rencor, nada de eso. Porque eso también puede impedirles que ustedes vayan al cielo. Imagínense 2 esposos que estén ahí enojados, que no se hablen. Que tengan 2 hermanos, uno durmiendo en un cuarto y otro, y venga el Señor. ¿Quién se va a ir de los 2? Vamos a tirar una moneda a ver quién se va. No, los 2 se van a quedar porque si tienen rencor. Pero si él o ella se ha salido de la recámara, entonces viene el Señor. Bueno, el Señor es justo y Él va a saber. Entonces por eso es mejor estar tranquilos, ¿verdad? Bueno, pero ese es el tema de mañana en la clase matrimonial para que usted venga. Le estoy dando un adelanto. Así que, pero es muy importante, hermanos, que nosotros consideremos estas cosas. Entonces, ya para finalizar, mientras vienen los músicos, la venida de nuestro Señor Jesucristo debe ser un tema en el cual debemos de meditar constantemente. Cada mañana, cuando usted abra sus ojos, dígale, Señor, ayúdame a vivir para usted, porque este puede ser el último día de mi vida o el día en que usted vendrá por su iglesia. Y yo quiero estar listo. Yo quiero estar preparado. Yo no quiero que ese día nos agarre de sorpresa. ¿No lo desearía usted también?
Hay 2 días que no sabemos, el día de la muerte y el día que Cristo venga. Y nos sorprenden, hermano. Por eso es que es importante que nosotros nos preparemos. Póngase en pie, hermanos, en esta mañana, en esta noche. ¿Y por qué no hacemos una oración de gratitud por la esperanza que tenemos y de reflexión y de examinarnos quizás a nosotros, y una oración, una plegaria diciendo: Señor, ayúdanos, que ese día no me agarre mal vestido, que ese día pueda haber aceite en mi lámpara. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? 5 sabias, 5 imprudentes. Las 5 sabias que tenían aceite. ¿Cómo está el aceite en su vida? ¿Cómo está la unción? ¿Cómo está el Espíritu Santo? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Habla usted todos los días con el Señor? ¿Medita usted en ese día cómo va a ser? ¿Está usted preparado para ese día? Bueno, esta es una noche que podemos reflexionar, ya sea ahí en su lugar, o si quiere venir aquí al altar como lo están haciendo algunos hermanos, usted puede hacerlo, pero preparémonos. Si usted no es bautizado, yo le aconsejo que se prepare espiritualmente. Es importante de que usted dé el paso del bautismo para que pueda estar preparado, rociado con la sangre del Cordero. Oremos en este momento mientras los músicos nos dirigen una alabanza. Señor Jesús, en esta noche, Señor, en el temor suyo he traído y he compartido esta enseñanza para que reflexionemos y meditemos, oh Dios, porque hay tantos pasajes en su Biblia que nos exhortan, que nos hablan con lujo de detalle, algunos de su advenimiento por su iglesia. Ayúdenos a creer firmemente en que ese es un hecho real que está por suceder, y ayúdenos a estar preparados para que ese día no nos encuentre desapercibidos. Señor, ayúdenos que nuestras ropas estén blancas, porque usted viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, por una iglesia que esté caminando en santidad, en obediencia a su palabra. En el nombre de Jesús se lo ruego en esta noche, que nos ayude a todos nosotros.